Hola a todos, bienvenidos sean a la sexta sesión de su curso de escritura de artículos científicos. En esta ocasión vamos a trabajar con la discusión de los resultados y es bien interesante esta parte porque vamos a ver por primera vez el análisis de nuestro trabajo. Como tal es analizar esos datos que obtuvimos y hacia dónde nos llevan, si vamos a comprobar nuestra hipótesis o no. Es uno de los trabajos más difíciles también porque necesita de que seamos muy honestos nosotros mismos con nuestros resultados y también muy éticos para tomar los datos de los demás de una forma, primero, sin plagio y segundo, muy coherente y muy juiciosa. Pero bueno, iniciemos. En los contenidos que veremos hoy es la relación entre los resultados y los objetivos, y también trabajaremos sobre la comparación de estudios previos y sus limitaciones. Primero que nada, para entender qué es la sección de los resultados, tenemos que tener una definición clara. Y hay muchas definiciones en la red, en los libros, en los artículos, pero creo que en este artículo, en este percurso propiamente, lo que tenemos que hablar es desde lo más simple, entenderlo desde el punto más, más simple de la comunicación. Y la definición más fácil que encontré es que es la interpretación de los resultados con un respaldo teórico. Es decir, vamos a presentar nuestros datos, todo lo que nosotros encontramos, pero basándonos en los resultados teóricos de alguien más también, ¿no? Es decir, vamos a darle soporte a nuestros resultados con el respaldo teórico de quienes ya han publicado con respecto a este tema. Y esto nos dice que entonces la discusión de los resultados explica el significado de todos los resultados y que los conecta con la literatura científica. Es este ensamble que nos va a permitir darle soporte a nuestro artículo y explicar por qué pasa lo que pasa, siempre desde una base científica. En esta etapa es bien importante dejar de describir lo que encontramos propiamente o hacia dónde queremos ir, para entonces empezar a reflexionar críticamente sobre los hallazgos que ya tenemos, ¿no? Ya establecimos nuestra batería de ejercicios, de experimentos, y entonces ahora lo que queremos es propiamente indagar sobre por qué encontramos esos hallazgos, cómo fue que llegamos ahí. Los resultados son interpretados por el investigador tanto a la luz de la hipótesis planteada como que a lo que los otros autores dicen o han encontrado sobre el tema. Nosotros lo que vamos a hacer con nuestra interpretación de resultados es analizar si lo que planteamos en la hipótesis es cierto o no, y como antes ya se los había comunicado, el que la hipótesis no se cumpla no está mal, es parte del propio trabajo, ¿ok? De repente nos aferramos y luego movemos el enfoque para que nos quede la hipótesis aceptada. No se trata de eso, se trata de discutir por qué esa hipótesis no se cumplió, ¿no? Y así mismo, como aquí nos dice, eh, lo que otros autores dicen o han encontrado sobre el tema. Ok, vamos a soportar esa información de que si nuestra hipótesis fue verdadera o no, con los datos que otros autores también han encontrado. Pero ¿cómo hacemos esta discusión de resultados? Bueno, primero que nada,
Es muy importante entender que no existen reglas exactas sobre cómo o qué tamaño o cómo se debe de hacer. La verdad es que existen como una idea en general de qué debe de llevar, pero así como tienes que tener 3 párrafos de esto o 800 palabras que no, realmente va a depender mucho de cómo escribamos cada uno de nosotros. Y es por eso que se vuelve un poco complicado tratar de dar un número o de dar una guía. Lo que sí podemos decir es qué necesitamos encontrar en esa discusión. Y para poder encontrar qué es lo que necesitamos encontrar en esa discusión, vamos a hacer unas preguntas clave. Y esas preguntas clave, una vez que las contestemos, nos darán pues propiamente la base de lo que es nuestra discusión. Entonces, eh, primera pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades de tu estudio? Ahí lo que nosotros tendremos que plantear es qué salió bien y qué limitaciones tuvimos en ese estudio. Cuando nosotros diseñamos propiamente el estudio, planteamos una idea bellísima de cómo es que queremos hacer nuestro artículo y por qué es tan importante que se haga de esa forma. Pero la realidad es que es bien diferente. Cuando ya estamos en trabajo de ese artículo, nos damos cuenta que muchas cosas de las que habíamos planeado no se podrán hacer o que salieron de una forma diferente. Y eso se tiene que manejar en la discusión. De hecho, es importante porque nos da confianza. Si tú ves un artículo que es como, y somos demasiado buenos, empiezas a dudar un poco, ¿no? Entonces, el hecho de que estén estas limitaciones dentro del cuerpo de la discusión nos dicen, ok, se dio cuenta de sus limitaciones y entonces para el análisis de los resultados tomó en cuenta esas limitaciones y los resultados que yo vea de esto y las discusiones posteriores traen ya ese chip dentro de que hay unas debilidades y que entonces nosotros eh, en otro aspecto podríamos no tener exactamente los mismos datos porque las limitaciones podrían ser diferentes. Entonces, por eso es muy, muy importante ser muy honestos y certeros con las fortalezas y debilidades. Por otro lado, la siguiente pregunta es, ¿tus resultados coinciden o no con los de los otros estudios? Hay que hacer la comparación de estos hallazgos de de otros proyectos, de otros análisis, siendo muy juiciosos y de verdad críticos con nuestro trabajo, y no solo el nuestro, sino también con los de otros autores. De repente pensamos que porque esté publicado algo ya tiene la verdad verdadera y no siempre es así, ¿no? De repente dudamos de nuestros datos porque no nos salió lo mismo que aquel. Bueno, habrá que leer, habrá que ver si tiene lo nuevo, las limitaciones y entonces esa podría ser una razón por la cual no se parece a lo nuestro y a lo mejor tendríamos que ir y buscar más, profundizar un poquito más en el tema para encontrar otros autores, ¿no? Que tuvieron un diseño más parecido al nuestro o que encontraron una muestra que se parecía más. Entonces, y aún así, si no la encontráramos, no pasa nada, es algo que tenemos que reportar y punto. La tercera pregunta es, ¿qué aportes deja tu investigación? Es muy importante entender que si nosotros estamos publicando algo, es porque esos datos tienen valor. Es decir, es importante que se comuniquen, que se digan, que se hagan. Decirlos por decirlos, hay veces que hay datos que dices, pues qué padre que hicieron esto y gastaron 800 millones, pero pues igual y nos pudimos haber quedado con la duda, ¿no? Realmente a veces hay datos que no siempre, este, pues sí, no siempre valen la pena. Entonces, lo que nosotros tenemos que anotar es qué aportes dejan esta investigación en nuestra discusión, para qué va a servir. Es importante lo que vemos.
que ahora sabemos que antes no sabíamos de eso, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado ya? La cuarta pregunta es, ¿tus hipótesis se confirman, se ajustan o se descartan? Hay que evaluar, como les decía, juiciosamente si lo que planteamos al inicio se sostiene con los datos. Y si no se sostiene, hay que escribirlo como tal. Y si de repente nos dimos cuenta que estábamos un poquito alejados del foco, lo ajustamos. Pero si ya estamos totalmente del otro lado, el ajustar no es lo adecuado, hay que descartar. Y bueno, el momento más feliz es cuando tu hipótesis se confirma, ¿no? Pero no tomemos como ese el único punto importante, ¿no? Si hay que ajustar, ajustamos, pero si hay que descartar, descartamos del mismo modo. Eh, la discusión va a analizar, comparar y reconocer las limitaciones, da sentido a los resultados y siempre, siempre, siempre está relacionada con los objetivos de estudio. Ahora, existen diferentes tipos de discusión de resultados y esto va a depender de cómo recolectamos los datos para poder hacer una discusión como tal. Esto va a depender del enfoque del estudio y de la recolección de datos, es decir, las preguntas que hicimos, las hipótesis que teníamos o las teorías que estábamos analizando. Podemos tener una discusión cuantitativa si nuestro artículo es de corte cuantitativo, es decir, cuando utilizamos los números, entonces vamos a tener muchas estadísticas, porcentajes, frecuencias que están ahí y nos van a hablar de los resultados y seguramente alguien ya escribió sobre eso y entonces nosotros podemos hacer la correlación entre los resultados de alguien más y los nuestros, ¿no? Siempre con respecto a sus análisis estadísticos, a los números que ellos encontraron. En el caso de la discusión cualitativa es cuando nuestro proyecto es cualitativo, bueno, vamos a utilizar datos, opiniones, descripciones, las experiencias. Ese va a ser nuestra arma para poder discutir porque lo que nosotros estamos viendo pues son más análisis interpretativos que buscan creencias, pensamientos, cómo es que esta experiencia te llevó hacia tal lado, qué patrones tiene, qué significados. Entonces vamos a verlo más desde el punto de la experiencia. En el caso de la discusión mixta, pues se lleva a cabo cuando tu artículo es de corte mixto y va a tener de ambos lados, ¿no? Si bien el estudio mixto va a tener datos cuantitativos, también los tiene datos cualitativos. Entonces vamos a poder ver números, estadísticas y porcentajes y después cómo se van a relacionar con las ideas, las palabras y las opiniones. Entonces, en este caso es bien importante que los objetivos de estudio, las hipótesis y lo que otros dicen lo que otros autores dicen esté bien alineado. Entonces, ¿qué tipo de discusión voy a hacer? Bueno, el tipo de discusión de la cual sea mi artículo. ¿Cómo diseñé el análisis del artículo? El tipo de discusión se va a adaptar a los datos que se recolectaron y al enfoque de la investigación siempre. En la discusión de resultados se usan dos tiempos verbales diferentes. Y no sé si ustedes lo han notado que de repente en el artículo estamos hablando como que es que hice esto, aquello y el otro, y después me di, bla, bla, y luego de repente ya están hablando en pasado. Bueno, esto tiene que ver porque el tiempo presente se va a utilizar para cuando hablemos de ideas generales de lo que dicen otros autores, ¿no? Y el tiempo pasado lo vamos a utilizar cuando hablemos de nuestros propios resultados.
es decir, de los análisis que nosotros hicimos en el pasado y que ahora en el presente estamos analizando con respecto a lo que otros autores dicen. Básicamente, esa es la razón por la cual de repente va a haber que estemos hablando en pasado y en presente en un mismo texto. Usar bien los tiempos ayuda a que el lector entienda qué parte realizamos nosotras y qué otra parte viene de otras fuentes. ¿Qué debe incluir una buena discusión? Bueno, yo acá les puse 5 puntitos importantes. Como les reitero, no quiere decir que solamente esto tenga que llevar o que tenga que llevar esto y algo más, o que si no se cumple al 100% estos datos, entonces ya no está bien hecha. No, pero es como la estructura más convencional. Y la primera parte nos va a hablar de la interpretación de los hallazgos, es decir, lo que nosotros encontramos, cómo le damos un significado práctico, conceptual o teórico. Son sobre nuestros datos que encontramos. Después viene la relación con los objetivos. Nosotros teníamos un objetivo que cumplir. Entonces hay que evaluar si nuestros hallazgos sí respondieron a esas preguntas de investigación, a nuestro objetivo general, a nuestro objetivo específico que habíamos planteado. El siguiente punto es la comparación con otros estudios. Hay que contrastar los resultados de otros investigadores ahora con nosotros, con nuestros hallazgos, y esto nos va a permitir identificar coincidencias, discrepancias o aportes novedosos. Ya en la escritura se van a dar cuenta que de repente empiezas a leer a un autor y empiezas a ver que nada se parece a lo tuyo, y esto te va a dar ideas de por qué puede ser que no se esté dando y nos encontremos en discrepancia. Y de la misma forma vamos a encontrar autores que dicen exactamente lo mismo que nosotros y que encontraron los mismos hallazgos y por qué ellos lo están relacionando y por qué creen que pasó. Y eso nos va a ayudar a nosotros a construir nuestra propia discusión. Y asimismo, cosas que a lo mejor no esperábamos que se encuentran en otros autores, nos van a dar esos aportes novedosos para nuestra propia escritura. Con respecto al reconocimiento de las limitaciones, ya lo platicábamos hace ratito, y es súper, súper importante plantear las limitaciones. Esto da certeza, nos dice, esta persona se dio cuenta de que había limitaciones, porque cuando tú leas un artículo, te das cuenta de las limitaciones, aunque no esté escrito, aunque no diga, no tuvimos dinero para terminar este análisis, se nota porque la lógica te dice, ahora tendrían que haber hecho esto, pero no lo hicieron. Ah, a lo mejor ya no hubo dinero para ese análisis, ¿no? Y pasa mucho, sobre todo en los análisis cuantitativos, que estamos planeando tales o cuales experimentos y ya no se logran porque ya no hubo dinero y ni modo, hay que publicar el trabajo porque hasta ahí llegamos y dejar esa parte pues para otro, ¿no? Y es importante decir, sí nos dimos cuenta, pero lo haremos después, ¿no? El tratar de ocultarlo simplemente nos lleva a la confusión o a pensar, este señor no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Entonces, planteen siempre, siempre sus limitaciones de la mejor forma. Tampoco se trata de decir, no, sí, mi trabajo está horrible y la verdad es que no se pudo porque no había dinero. No, no se trata de quejas, no te vas a ir a quejar de nada. Se trata de decir, encontré estas limitaciones para mi trabajo y por eso tengo estos resultados y espero que en un análisis posterior ya no tenga estas limitaciones. Punto. Y bueno, finalmente lo que conocemos como las proyecciones futuras. Las proyecciones futuras son estas, como le decimos nosotros, perspectivas. Es cuando hacemos sugerencias acerca de qué otra forma podrían analizarse nuestros resultados o qué otros análisis se podrían hacer o bien cómo podríamos incrementar, no sé, la muestra o cómo esto podría implementarse de una u otra forma. Entonces es lo que nos hubiese gustado hacer, pero pues ya no pudimos, pero sería importante hacerlo.
¿Cómo vamos a recolectar nuestra información? Bueno, hay tipos de datos diferentes. Vamos a tener los datos primarios y los datos secundarios. ¿Qué son los datos primarios? Bueno, pues los datos primarios son propiamente aquellos que obtuvimos nosotros, nuestros hallazgos, lo que encontramos en nuestro estudio con la gente que nosotros analizamos. Ejemplo, las entrevistas, los cuestionarios, las observaciones, las mediciones físicas y biológicas, todos esos datos que nosotros encontramos, todos los hallazgos que son propios de nuestro trabajo, son datos primarios. Eso los recopilamos nosotros para nuestra investigación. Y vamos a tener los datos secundarios. ¿Qué son los datos secundarios? Pues son todos los datos que ya están en la literatura y que nosotros vamos a recuperar en nuestro análisis de literatura, en la matriz. ¿Se acuerdan que hicimos hace unas clases? En esa matriz de revisión de literatura, todos esos datos que recopilemos son los datos secundarios. ¿Para qué los necesitamos? Bueno, los vamos a revisar y analizar con el fin de que nos ayuden como referencia para los datos que estamos observando, para nuestros hallazgos, para poder utilizarlos de soporte. Entonces, para eso recuperamos estos datos secundarios, para hacer correlaciones con ellos de nuestros propios hallazgos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Bueno, pues son artículos científicos, las historias clínicas, las estadísticas oficiales, los reportes o bases de datos, así como las investigaciones pues ya publicadas. Es decir, nosotros no los hicimos, no los obtuvimos, solamente los recopilamos como una referencia. Ahora, si nosotros tratamos de dilucidar lo que significan nuestros hallazgos y cómo es que ocurrieron, hay que hacer una revisión de contenidos clave, ya que estamos hablando propiamente de los datos primarios y secundarios. En los datos secundarios tendremos que buscar datos en los que encontremos una relación entre resultados y objetivos. ¿Qué logramos y por qué logramos esos resultados? Hay que hacer una comparación con los estudios previos que nos dice qué coincide o qué se difiere, es decir, en qué estamos de acuerdo y en qué discrepamos, y las limitaciones. Reconocer con honestidad los factores que afectaron en nuestro estudio. Estos datos son clave, deben de ir sí que sí. Bueno, eh, esta es una definición más compleja de la primerita que vimos y me parece importante presentárselas porque aunque ya es una definición bien, bien viejita del 98, creo que es una definición que marca claramente cómo vamos a interpretar nuestros datos. Y nos dice Brian, es el estudio general, es el estado general de interpretación de los datos a la luz de la totalidad de la evidencia disponible, es decir, nuestros datos secundarios, incluidas las fuentes de sesgo e imprecisión, nuestras limitaciones, y la discusión de la validez externa, los datos secundarios, incluyendo las medidas cuantitativas cuando sea posible, pues nuestros propios datos. Entonces, en esta definición nos da exactamente qué es lo que necesitamos escribir y cómo es que lo vamos a hacer. Ya para cerrar esta sesión, solo quiero que reflexionemos sobre si estamos interpretando críticamente nuestros hallazgos, si estamos integrando la bibliografía más relevante para estos datos y si estamos reconociendo las limitaciones del estudio. Si tú te lo preguntas y así como que tienes dudas de si tú hay limitaciones, te aseguro que todos los proyectos tienen limitaciones. Si no encontraste ninguna, analiza nuevamente, porque de seguro hubo una por ahí que no viste. Revisa tu bibliografía nuevamente ahora que ya tienes esos datos y revísala concienzudamente para ver si de ahí puedes sopesar tus datos. Si hay datos que, que de verdad den ese soporte, si de verdad
puedes correlacionar con tus propios datos. Si no es así, hay que volver a aventarnos un clavado en la revisión de literatura y seguir escribiendo. Si tú no puedes referenciar un párrafo de tu discusión, es porque no has buscado suficiente. Cada uno de los párrafos que tú hayas escrito, aunque hablen de tu propio hallazgo, deben de estar referenciados con algún reporte de literatura en el que esté o de acuerdo contigo o en desacuerdo, pero de que lo hay, lo hay. Entonces, si no lo encuentras es porque aún no has buscado suficiente y hay que regresar a buscar. Y no olvidemos de criticar fuertemente nuestros hallazgos, de ser bien, bien éticos, de ser bien honestos, de que si lo que nosotros estamos interpretando de esos hallazgos es realmente lo que es o lo que nosotros queremos ver. Eso es muy peligroso. Hay que interpretar lo que es siempre, siempre. Bueno, en esta ocasión sí va a haber una actividad práctica como tal. Hay que seguir con la redacción de la discusión de nuestro artículo eh, y para ello vamos a utilizar las citas relevantes, siempre ya saben, en APA de la séptima edición. Hay que reflexionar sobre la conexión con otros estudios y por favor guíense con la rúbrica de discusión, se las pongo aquí en la siguiente diapositiva. Les puse una pequeña plantilla para la discusión de resultados. Recuerden que no existe una métrica, un tamaño o algo como se debe hacer, pero les dejo la pequeña guía para que ustedes se sientan más cómodos en su escritura, pero no tienen por qué adaptarse al mil a eso, sino ustedes escriban cómo les vaya saliendo del alma y ya después que lo escribieron, revisen si tienen esos puntos. Y si no los tienen, vuélvanse a poner a escribir. Pero no se trata como receta de cocina que vayan tratando de llenar los huecos. Y esa es una de las razones por las cuales no les pongo las plantillas en Classroom como documentos. Porque vamos a tender a tratar de rellenar la plantilla y ese no es el objetivo. El objetivo es de que les sirva de guía solamente. Y bueno, también tenemos la rúbrica de evaluación. Una vez que ustedes ya hicieron su discusión, déjenla descansar un poquito y después vayan a evaluarla. Y ahí están los puntitos. Y si tiene muchitos puntos, pues quiere decir que tienen una discusión que está bien hecha, que está bien estructurada. Si de repente tienen muy poquitos puntos y hay muchos ítems donde les aparece insuficiente, hay que volver a escribir, hay que volver a poner en el foco, hay que replantear. Entonces, es propiamente una calificación rápida que le pueden dar a su discusión para ver qué tan bien o qué tan mal va. ¿Sale? Entonces, bueno, me despido de ustedes. Les agradezco mucho estar aquí con nosotros y que me escuchen una vez más. En este caso, ahora no nos fuimos a grabar porque tuvimos problemas con la cámara, pero no importa. Espero que les sea útil. Ya saben, cualquier cosa me pueden mandar un correíto. Y aquí estamos. Muchas gracias. Hasta luego.